Buen día. Hoy otro podcast de actualidad médica. Discutiremos el artículo de predictores de suspensión de biológicos y sintéticos dirigidos en artritis reumatoide. Esta fue una revisión sistemática sobre posibles predictivos para la suspensión de biológicos o sintéticos específicos en pacientes con artritis reumatoide en remisión o actividad baja. La metodología se puede encontrar en el enlace incluido en la descripción de este episodio. La introducción de los DMARD biológicos y los DMARD sintéticos dirigidos ha hecho que sea posible la remisión o la actividad baja en muchos pacientes de artritis reumatoide. Por lo anterior, el desescalamiento o descontinuación se ha convertido en un objetivo deseable motivado por preferencias de pacientes, consideraciones médicas sobre todo con los efectos adversos e implicaciones económicas. Existen estudios que han demostrado la suspensión efectiva de fármacos que llevaron a la actualización de las guías EULAR de tratamiento para artritis reumatoide para considerar el desmonte de medicación en pacientes con remisión persistentes. A pesar de lo anterior, todavía no hay un consenso claro de cómo, cuándo y a quién se le debe desmontar la medicación y la forma de realizarlo. Adicionalmente, la comparación de los estudios está limitada por heterogeneidad de los diseños, variaciones en el tratamiento y variaciones en los pacientes. Por lo anterior, el objetivo de los autores fue identificar posibles predictores de suspensión efectiva de DMARD biológicos o DMARD sintéticos dirigidos al revisar estudios de descontinuación de los mismos en pacientes con artritis reumatoide en remisión o baja actividad. Durante la revisión, la mayoría de los estudios incluyeron inhibidores del TNF-alfa, en total un 25 de 34 de los estudios incluidos. Un estudio incluyó inhibidores del TNF y tocilizumab, un estudio incluyó inhibidores del TNF, abatacept y tocilizumab, 3 estudios incluyeron abatacept y solo un estudio incluyó tofacitinib. Los DMARD biológicos tuvieron un desmonte de dosis en solo 8 estudios y en el resto la medicación fue suspendida sin desmonte previo. El seguimiento promedio en los estudios fue de 21 meses luego de la suspensión del medicamento. Alrededor de un 38% de los pacientes se encontraba en remisión y un 45% se encontraba en baja actividad luego de la suspensión del medicamento. 19 de los 34 estudios pudieron determinar predictores para la suspensión exitosa del medicamento o los predictores respectivos para la recaída. 3 estudios identificaron la baja actividad como un predictor para suspensión exitosa, la mayoría utilizando la clinimetría DAS28. El estudio Optima, en los análisis post-hoc, identificó una baja actividad estable por 6 meses en la combinación adalimumab con metotrexate como un predictor por una mínima pérdida de respuesta sin deterioro radiográfico a 1 año de seguimiento. En el estudio AVERT, el mantenimiento de remisión sin medicación era más probable en aquellos pacientes con menor actividad al inicio del tratamiento, además de un menor SDAI, un menor conteo articular y mayor tiempo de remisión. En cuanto a los desenlaces reportados por pacientes, en 3 estudios observacionales y en un estudio aleatorizado, el HAC se comportó como un buen predictor para una suspensión exitosa de DMARD biológicos. Los valores basales del HAC más elevados se asociaron a su vez a recaídas. En aquellos pacientes que no tenían esteroides al momento de la suspensión, la probabilidad de recaída era menor. Además, pareciera ser que un mayor tiempo de tratamiento con inhibidores del TNF también era un factor predictivo de persistencia de respuesta luego de la suspensión de los mismos. En cuanto a las características demográficas, una menor edad, la ausencia de comorbilidades, una menor duración de síntomas y un menor tiempo de enfermedad se asociaron todas a una mayor probabilidad de suspensión exitosa de DMARD biológicos. En los análisis multivariados, el tabaquismo fue un factor predictor para la reintroducción de inhibidores del TNF. El sexo femenino también parecía asociarse a una mayor probabilidad de reintroducción de terapia. En cuanto a los biomarcadores, los menores niveles o la negatividad de un factor reumatoide, anticitrulinas, proteína C reactiva o velocidad de sedimentación globular parecen predecir una mayor probabilidad de mantener la remisión luego de la suspensión de los medicamentos. La positividad para epítope compartido fue un factor independiente para reintroducción de inhibidores del TNF. Entre las imágenes, los menores puntajes de erosión, un menor cambio en los puntajes de erosiones y un puntaje menor en ecografía de sinovitis, tanto para escala de grises como para señal Doppler, fueron predictores de una suspensión de DMARD biológico exitosa. Solamente había un estudio donde se evaluó la suspensión de tofacitinib,
Este fue un estudio observacional en donde lo único que encontraron fue que un factor reumatoide con un punto de corte de 32 o menos se correlacionaba con una suspensión exitosa. El OR para la recaída luego de la suspensión del DMARD biológico era de 4.5. Los efectos adversos luego de la suspensión del DMARD biológico disminuyeron en los pacientes que lo suspendían con un OR de 0.7, pero con un intervalo de confianza que pasaba por la unidad, sin lograr una significancia estadística. Al que suspendían el DMARD biológico versus los que disminuían la dosis, el OR de efectos adversos era de 0.6 con un intervalo de confianza del 95% menor de 0.9 a favor de la suspensión. En general, los pacientes que no recaían luego de la suspensión eran más jóvenes, de menor duración de síntomas y mujeres. Entre más profunda fuera la remisión, o sea, entre un valor menor del DAS28, los pacientes parecen tener una menor probabilidad de recaída. Esto apoya el concepto de la persistencia de inflamación residual en el corte actual de remisión de DAS28, y como esta clinimetría permite cumplir el corte de definición de remisión aún con algunas articulaciones inflamadas o con actividad subclínica. Adicionalmente, los promedios de pacientes en remisión eran mayores en los estudios que utilizaban disminución de dosis al compararlo con los que suspendían sin disminución de dosis previa. Entre un 80 y un 90% de los pacientes, luego de recaer, alcanzaban el nivel previo de actividad que tenían antes de la suspensión al reiniciar el medicamento biológico. ¿Qué limitaciones tiene esta revisión? La gran heterogeneidad de los estudios no permitió realizar un metaanálisis. Además, muchos de los factores predictivos identificados fueron obtenidos de análisis de subgrupos, con un alto riesgo de sesgos. La actividad de la enfermedad y la duración de la enfermedad tuvieron una gran variación entre los diferentes estudios, lo que limita una comparación directa entre los mismos. Se debe tener en cuenta que la mayoría de la evidencia se aplica a los inhibidores del TNF y, aunque se incluyeron estudios con otras moléculas, como abatacept, tocilizumab y tofacitinib, los números son más pequeños. El de tofa es con un diseño que permite el sesgo al ser abierto y no permiten generalizar los hallazgos. Además, no hay una definición estándar de recaída, y esta varió entre los diferentes estudios, teniendo estos protocolos diferentes de suspensión o titulación de medicación. Por otra parte, una dosis menor de metotrexate en los estudios más antiguos podría haber influido sobre la tasa de recaídas. A pesar de lo anterior, esta revisión es útil, sirve para identificar factores que se deben tener en cuenta al momento de tomar decisiones y para el desarrollo de protocolos en el futuro que consideren la suspensión u optimización de la medicación, tanto para investigación como para el manejo clínico diario. ¿Qué comentarios personales puedo hacer? Es complejo interpretar los datos obtenidos en esta revisión por las limitaciones inherentes de la misma, para comparar o agrupar hallazgos de los estudios. De revisiones personales previas de la literatura ha llamado la atención variables que no son mencionadas y que deben ser tenidas en cuenta. 1. En los estudios de suspensión abrupta en pacientes con artritis reumatoide establecida y sobre todo los pacientes seropositivos, la frecuencia de recaída es alta. Muchos de los datos que se presentan en esta revisión están influenciados por estudios de artritis reumatoide temprana, en la cual los desenlaces de mantenimiento de respuesta, luego del desmonte, más no la suspensión completa del DMARD biológico, era mejor. Segundo, algunos de los estudios de optimización de DMARD biológico en pacientes con artritis reumatoide temprana tuvieron modificación de los protocolos cuando ya estaban corriendo, e incluso uno de ellos no logró el objetivo de reclutamiento de pacientes para establecer el poder que deseaban en el diseño del mismo. Tercero, aún desconocemos el efecto a largo plazo de las recaídas o la baja actividad de los pacientes que se optimizaban. A un año de seguimiento, en pacientes con artritis reumatoide temprana, parece no haber diferencia radiográfica con los datos que tenemos al momento, pero la tendencia es a una mayor progresión en aquellos pacientes optimizados. Cuarto, aunque la mayoría de los pacientes lograban recuperar su estado de actividad antes de la suspensión del medicamento, se debe considerar que un 10 a un 20% pueden fallar, y en este orden de ideas, ingresar al grupo de pacientes con falla a un biológico previo, con posibilidades de respuesta menores que antes de haber fallado al mismo, cambia el pronóstico del paciente. Por todo lo anterior, creo que es prudente considerar lo siguiente, y que puede estar diluido en toda la información de esta revisión. La probabilidad de recaída es mayor con la suspensión abrupta en pacientes con artritis reumatoide establecida, con peor HAC, y, en estos pacientes, por el momento, si no hay otra indicación como efectos adversos, yo no consideraría suspender medicación.
y menos de forma abrupta. Un desmonte u optimización lo consideraría solo en pacientes con una remisión profunda, y aunque desafortunadamente no tenemos claro qué es esto, consideraría un DAS28 muy por debajo de 2.6. No tengo un valor exacto, pero sería menor de 2, sin hallazgos de inflamación en imágenes, ya sea por una ecografía realizada por personal entrenado o una resonancia contrastada de manos y pies. Idealmente, deberían ser pacientes con un HAQ bajo al inicio, sin erosiones y, preferiblemente, seronegativos. En este orden de ideas, en mi práctica clínica, aún es un grupo muy pequeño de pacientes que consideraría para optimizar hasta no tener más datos. Esto llevaría a considerar que próximos estudios de desmonte deben tener en cuenta factores mencionados e incluir imágenes como resonancia o ecografía para seleccionar a los pacientes que deben ser candidatos a una disminución de dosis. Por último, llama la atención que solo 3 de los estudios requerían una decisión conjunta entre paciente y médico para realizar el ajuste terapéutico, lo cual nos debe llamar la atención porque cada vez el paciente es el centro del tratamiento y no es la decisión tomada solamente por el equipo de trabajo. Los esperamos en próximos podcasts de Actualidad Médica.